Queen, Where is Rocky You? Del musical Where is Rocky You y Just for a Day, recuerdos de un bohemio. Supongo que amó tanto mi trabajo como el crítico musical puede llegar a amar una columna en una publicación dominical. Mientras el domingo reza por no acabar, el crítico aprovecha el hueco de una página para inmiscuirse entre las rejillas del último espectáculo que vimos anunciado en la publicación de la semana pasada. A esos críticos que trabajan con la especulación de sentimientos y la repentina ignorancia del lector conmocionado, les diría que la música no debería ser narrada, porque del intento nacería el silencio y porque en el intento acabaríamos con ella. Por supuesto me refiero a la música que hacen los hombres, no habla de sus sueños. La misma que surge de su delirio creado. Quizá esa música elaborada por fabricantes de sucedáneos sea la que transforma el ritmo en algo previsible, la rima en rima fácil. No se debería hacer porque a la música no le gusta reconocerse, y porque se conoce fugaz. Porque en cautividad se siente incómoda, por esa razón se refleja en nosotros, para acomodarse en su presidio. Casi se diría que cercenamos su intemporalidad, derribando los puentes a lo más íntimo del ser humano. Recuerdo ahora esto porque es lo único capaz de apaciguarme cada vez que recojo las cenizas de una incineración. Esto es, cada vez que leo lo que algún crítico musical ha escrito. Así, mientras espero a que se apaguen los hornos del crematorio, me doy cuenta de que como la crítica constriñe el impacto emocional que la música nos provoca, encorsetándola entre unos parámetros que nos impiden ser su cómplice, convirtiéndonos en el oyente pasivo de algo muerto, calcinado. Siempre había sido así, hasta el día en que nos falló uno de los hornos. Ese día, encontré este libro. Estaba entre los efectos personales de un hombre que, por lo que decía el informe, había muerto a causa de una sobredosis de placer. No pudimos incinerarlo en toda la mañana, así que dejé aparcado el libro que tenía para entre ratos, de las bajadas y bajezas de Xuan Cabrita de Agustín Cetrangolo, y me dediqué a hojear el que acababa de encontrar. Al hacerlo me pareció que ese hombre ya se había quemado por dentro. Al día siguiente no aparecí por el crematorio, me sentía incapaz de incinerar nada. No sabía si el libro lo había escrito él, pero entendí que hay vidas que han merecido la pena ser vividas, tuvieran o no sentido. Tal y como lo encontré lo he conservado, con las mismas páginas arrancadas y un montón de fotografías que aparecían gastadas por un ojo inquieto. No sé si llegaron a incinerarlo, pero su historia es la que aquí se narra. 02 Primer pase. Recuerdos de un bohemio. Las reinas también van en bicicleta, por Federico Azogues. Primer pase. Recuerdos de un bohemio. Vivo la vida por ti. Todos mis pensamientos van contigo, hago lo que me pides. Por ti, solo por ti. Junto tus labios con los míos, pero al final se lo dejo todo a los señores. Abandono cuando dan la vuelta los dioses, ¿qué más puedo hacer? In de la post de gods, share art attack. 1. Existe una expresión argentina que asegura que a los seres humanos se les sale la cadena como a las bicicletas. Sé que casi suena una de esas frases que utilizan los luthiers en sus musicales, acompañados de retretes hacinados en si bemol y fragmentos completos, a rima libre, que no resuelven en nada, quizá en una revitalizadora risa de paldo que alimenta a cucharadas el ánimo del intérprete. Yo me había acostumbrado, sin embargo, a que las bicicletas se les hicieran las mismas chapuzas que a los seres del género del que hablaba, y no al revés. Si pinchaban, les colocaba un parche justo encima del orificio por el que perdían aire y a rodar, exactamente igual que con los tuertos cuando se les plantea un parche en el ojo por el que se les derraman las imágenes. Si había que amarrarlas durante un rato a un barrote, cadena y candado, como a los presos. Fue así como empezó todo. Me encontraba en uno de mis habituales estados alterados de conciencia, ya había tomado como válidas esas semejanzas entre bicicletas, puertos y reos, cuando me acordé del armoniquista porteño Santiago Subchero. Supongo que la espera ante la fachada del Dominion Theatre de Londres, y el refrito de gente que se concentraba en las inmediaciones, me llevaron por simple cuestión de magia, al Teatro El Pasillo en Argentina, y desde el gran Subchero. Probablemente, el exceso de decibelios acumulado durante años se había encargado de ensordecedorme el hemisferio de los recuerdos, haciendo que a su vez se me devolviera parte de la memoria. Recuerdo que Subchero me había invitado a lo que él llamaba un recital de rock, uno de esos a los que no iba nunca para no sentirme bajo presión, para evitar poner a prueba mi demofobia. Sin saberlo, había aceptado una invitación al único acontecimiento que en aquel momento jamás hubiera pensado que me hubiera condicionado el resto de los días. Allí estaba yo, me encaminaba al mayor festival de música que hayan presenciado tímpano retina, el Rock in Rio Festival, aquí es donde empecé a acumular decibelios. Durante 10 días, Río de Janeiro me dejó amarrado a la música, como una bicicleta a su barrote. Sin embargo, de todas las sensaciones que este recuerdo hacía florecer, Subchero era una contradicción viviente entre el público. Un tipo que se regocijaba en la desgracia y el desencuentro en el que vive un adicto al blues. Vivía en un lamento constante, pero en un recinto como en el que estábamos no había cabida para la queja y el reproche hacia uno mismo. Ese instante me confunde, porque me hacía pensar en Apetito Vital tenía algo que ver con el rechazo en todos produce tristeza, cuando lo único que sucede es que no siempre podemos disponer de algunos buenos recuerdos por motivos de sordera cerebral transitoria, como si nos bajaran el telón antes de tiempo o nos privaran de la suave nostalgia que reporta cualquier fragmento de pasado. Qué miseria, y qué descuido no haberlo apuntado todo en otro papel al que no le crecieran las canas.
Me imaginaba a Sukchero y Moody Butler repitiéndose esa frase en una estrofa monocorde infinita. Es entonces cuando pienso que solo le haría falta sobornar lo justo al señor telonero para que tirara del cordón oportuno y no le bajara a las narices un vasto tejido de tristeza, transformándolo en una gota de aceite que flotaba minúscula entre un mar de carne y provocación. Es increíble cómo golpea este recuerdo. Sacude fuerte, como los de infancia, aunque ahora, por desgracia, tengo presente incluso las fechas. Fueron el 12 y el 19 de enero del 85, dos madrugadas estremecedoras. Fue un renacimiento. Tras un grupo de sudorosos atletas que se hacían llamar Iron Maiden y un hostal de gogo, se materializó sobre el escenario lo que desde entonces ha sido para mí una visión majestuosa, un hilo conductor del que tirar cada día. Había subido a escena un grupo de bandidos dispuesto a robarme, uno a uno, los latidos del cardíaco. Unos visionarios que regalaban fragmentos de futuro. Me desnudaron como si una docena de siervos me las vistiera de armazones. Y sin terminar de esbozarme la sonrisa se me sobrevenía, Queen me despojó de la incertidumbre de estar vivo. Sencillamente Queen, ningún psicoanalista bien pagado el iniciado en la frenología tuvo nada que ver. Desde ese día me acompaña algo de lo que nunca había gozado, felicidad en el llanto. Unas lágrimas que me conmueven en la intimidad y me hacen pasar a través de una chistera cada día. Para ir tirando encontré el remedio ocasional en la magia, porque todavía no entiendo cómo se puede pasar del sosiego de estar vivo a la pereza de la depresión cada vez que al cielo se le antojan nubes. En realidad pasó tan poca cosa que no me explico cómo había podido vivir durante tanto tiempo en una madurez como la mía. 4 rapsodias en efervescencia constante, que no guardaban relación alguna con Homero. Quizá, apelando al clásico, encontrabas una formación que no era ninguna atrevida odisea. Un lego a lo Gingerbacker aunque otros lo quisieran a lo Mitch que cúpula al entrar en conjunción con la batería. Otro león que no necesitaba presumir de melena paseando por la jungla del bajo. Un cáncer tocando la guitarra con un sixpence por púa y unas bobinas caseras que, empapadas en resina, sonaban a lluvia de estrellas. Llegados aquí, solo faltaba el componente feérico, un par de alas que, balbuceando bajo los leones, imprimían virginidad a la sinfonía. Roger Taylor, John Deacon, Brian May, Freddie Mercury y un Phonics que empujaba hasta hacerte sentir el calorcillo del útero materno. Después, te vomitaban desde su entrepierna real, y quedabas rendido sobre las butacas preferentes de una vida que estremece, una vida que se hace musical si Queen pasea entre bastidores. 2. Desde entonces, me di a la única disciplina que me permitía placenteros sueños sin legañas. De la obediencia plena al reclamo que sobre mí ejercían sus conciertos, aunque ello me llevara finalmente a la proeza y a una falta de contacto sexual tan extendida en el tiempo, de la misma ausencia rozarse ciertamente la castidad. Así, empecé la metamorfosis hacia una especie de misticismo musical. Me transformé, en pleno Brasil, en un jesuita del rock. Acepté como propios sus votos para renacer golpe a golpe, porque cuando llegaron a Merto Fallo, ya estaba extasiado. Me citaron con tal facilidad que hicieron que la sed y la deshidratación me rondaran. Necesitaba remojarme constantemente, como en una sala de fiestas. Aún así quería oírlos un poco más. Quizá lo necesitaba era un poco de esa dosis de euforia que, de tanto en tanto, la madre del clamor me proporciona. 3. Decía que era como un recuerdo de infancia, y no me faltaba razón. Las imágenes, los acordes a medio arpegiar, me llegaban llenos de babas, como cualquier otro recuerdo de la niñez. Aunque esta vez las babas correspondían a las que Santiago dejaba sobre su armónica, no se me hace menos lejano el recuerdo. Ahora las siento como las mías propias. Mientras nos acercábamos al concierto, la harina brasileña se nos pegaba al tacón. Sukchero, a la vez que se secaba los morros con la mano con la que apagaba las notas, me sopló algo que, en principio, asocia a la mecánica de las bicicletas. El loco, 7 salió la cadena, para un poco, dijo Santiago todo seguido. Es un recital de los Queen, no digas más tonterías. ¿Qué cadena, tonto? Sabes que se me va el aire con la demofobia, respondí alterado. Supongo que resultaba absurdo explicarle a un adorador de los Stones, el churipán y los solos de armónica de Jerry Portnoy, que se le podía tener miedo a las masas, tanto como al gobierno argentino. A las masas y a cualquier tipo de aglomeración de gente. Santiago formaba parte de esa especie de orden parareligiosa que él mismo denominaba los jugadores jugados, esa clase de personas que creen que todo el mundo conoce el Fernet con coca. Me refiero a uno de esos licores que son insoportables la primera vez que se prueban y que a base de jugar uno termina acostumbrándose, hasta el punto de convertirse en un fiel seguidor, en un miembro más de la orden. Yo, sin embargo, me ponía muy nervioso cuando me rodeaban demasiadas personas. Mi propia conciencia me hacía, automáticamente, conocedor de las limitaciones al movimiento que podía encontrarme si pretendía abandonar el recinto de conciertos, lo cual se manifestaba en una constante falta de oxígeno. En aquel momento, perdía el aire como una bicicleta recién pinchada. Por no negarme que tenía otros apetitos, diré que me encontré allí mismo con la mujer que más me ha soportado y que terminó dejándome por lo mismo que un día vio atractivo en mí. La encontré en uno de esos servicios prefabricado por módulos, en medio del barrizal que se había convertido la barra de Tijuca, y días de intensa lluvia.
Estaba imponente saliendo del asedio, mientras terminaba de subirse el pantalón corto. Era todo sudor, todo un brillo somático. Cuando aún no había terminado de abrocharse, salió corriendo hacia la masa del concierto. No se me ocurrió otra cosa que perseguirla durante más de 30 metros, entre la multitud que empezaba a atemorizarme, evitando que se le había caído el billete. Hizo caso omiso a mis reclamos. Cuando llegué a su altura le enseñé el billete ya sin necesidad de gritar. Me propuse bebérselo conmigo, y aceptó. Aunque los descubrí tardíamente, no me costó recuperar los 15 años que ya llevaban de carrera. Me dediqué de forma tan exclusiva a su obra, que la sensibilidad profética que me sugerían, me impidió disfrutar plenamente de sus conciertos. Los asimilaba siempre con posterioridad. Mientras sonaban, el mensaje que recibía se encargaba de anestesiarme con latidos. Así, conservé cierta actitud crítica hacia su música. Digo crítica como digo análisis metódico y en profundidad, que, aunque derivaba en una conducta parecida a la del fenómeno fan, me ayudaba a permanecer alejado de las listas de afiliación a sus clubes. En realidad, algunas veces envidié a Jackie Gunn, durante bastantes años responsable del club de fans de Queen, pero se me pasó rápido. Con seguridad, diría que me tomé prestadas unas ideas del Brand Marx, como aquella de no formar parte de ningún club que me afecte como socio. Me refiero a Groucho Marx, el mismo al que Queen homenajeó, en su propia casa cantándole a capela aquella titulada 39, y del mismo del que tomaron prestados los títulos para sus álbumes en el 75 y en el 76, Anacta de Ópera y Adelia de Races. 4. Todavía hoy me resulta curiosa la relación que Queen ha tenido siempre con Argentina. Desde el principio tuvieron conflictos con el gobierno de la República. Y aunque fue el primer país latinoamericano donde actuaron, no obtuvieron concesiones. Ya las subastas donde se apostaban las Islas Malvinas afectaron, entre otras muchas cosas vivas, a la difusión de sus canciones, que dejaron de emitirse por radio. Para colmo, cuando la visitaron en el 81, volvieron a tener problemas. Roger Meadows Taylor, el prolijo batería de la banda, en un ataque de sensatez, se negó a aceptar la recepción que el general Videla les había preparado. Supongo que, en situaciones así, podemos pensar que las arrugas del cogote están allí por algo, y que de vez en cuando nos recuerdan que hay cosas por las que uno, algunos días, no está dispuesto a pasar. Dejando atrás el temor, infundado o no, a una pistola que llevaba colgada del cañón un Viva Perón, lo que queda son multitudes ansiosas de pertenecer a una masa que se estaba apoderando de sus sueños. Lo que queda son los gritos en el Estadio Municipal de Mar de Plata, el Vélez Starfield, las noches de película española del destape en las playas de Copacabana, el sueño de llenar el Estadio Morumbi de Sao Paulo. El resto, los conflictos en las aduanas, la retirada de entradas por ser consideradas pornográficas, hombres del equipo técnico que son detenidos por llevar pantalones cortos y la desconfianza de un público que lanza botellas al escenario como muestra de entusiasmo, no son más que la consecuencia de irrumpir en una tierra, de explicarle los oídos, de encontrarse con un continente que lucha por mantenerse vivo. Sus momentos de lucidez terminaron convirtiéndose en un fuerte encontronazo entre aquellos que componen una canción para reírse de lo que queda más allá de sus narices y los que la reciben como un himno de liberación. Fue eso exactamente lo que le sucedió en el 85 mientras Mercury salía al escenario del Rock in Rio vestido de mujer. El público brasileño lo entendió como una burla al significado que para ellos había adquirido la canción I Want to Break Free. Con el tiempo, incluso le perdí la pista al gran subchero, después de todo, las babas ya le venían secas. Antes de separarnos, me comentó algo que a él también le habían contado posiblemente el amigo de un amigo de otro miembro de los Jugadores Jugados, cuando aún se dejaba ver tocar por los bares de la capital porteña. Era algo sobre bicicletas, como siempre. Decía que el tema Bicicle base del álbum Jazz lo había compuesto el mismísimo Mercury mientras estaba en Niza, coincidiendo con una de las tortuosas etapas del Tour de Francia de aquel año. Contaba que Mercury estaba en el servicio de la habitación de hotel donde se había alojado la banda durante la gira del álbum Adelia de Races. Mientras hacía lo suyo, empezó a escuchar cómo llegaban, desde la calle, los timbres que no sabía cuántas bicicletas. Se lo aguantó todo y bajó con una grabadora para recoger aquel sonido que, supongo, le sugeriría algo distinto al jaleo callejero. Justo después, subió a la habitación y se enzarzó en la composición de Bicicle. No importa si es cierto o no, lo interesante del asunto es la extraña relación bidireccional que Santiago establecía. Una curiosa correspondencia entre las bicicletas y el género humano. Era la misma relación que se producía entre Queen y la provocación. Vivían en simbiosis, y aprovechaban para parasitarme la atención. Me encanta recordar la que se montó cuando lanzaron el videoclip del single, en el que aparecían muchas chicas montadas en bicicleta y enseñando todo lo que el espectador quisiera mirar. La provocación tomó forma de póster en el interior del álbum. Se armó el escándalo, sobre todo en Estados Unidos, como siempre. La doble moral imperante trajo de la mano la posibilidad de adquirir la versión puritana del disco, para posteriormente, ya en la intimidad, poder solicitar por correo aquel trocito de perversión. Es increíble cómo hicieron una canción con una única palabra, y que no fueran las manoseadas baby, ya, o right que tanto ayudan a rellenar en escena. Bicicle nada más.
Ahora bien, lo que sí es cierto, eso dicen, es que durante las 3 actuaciones consecutivas que realizaron en París, durante la gira del álbum Jazz en el 79, el público que se colocaba en primera fila era siempre el mismo. Cada vez que sonaba el tema Biciclette Race, hacían sonar unos timbres de bicicleta. Mercury terminó reconociéndolos y, desde el escenario, los saludó como la familia real. Quizá esto provenga de fuentes algo más fiables que las de un amiguete, pero no las recuerdo en absoluto, me parece relevante. En su momento, llegó a preocuparme que Santiago Subchero hubiera dejado Buenos Aires debido a la epidemia de tristeza que castigaba la Pampa. La escasez de blues que padecían los bares de la capital, así como la ausencia de bajistas que supieran cerrarle la vuelta a un budio o un shaft, hicieron que Subchero desapareciera del mapa. Como los puertos de montaña del Tour de Francia, que durante el resto del año da la sensación de que los desmontan y uno puede perderse tranquilamente por las llanuras sin fatigarse en el pedaleo. 5. Resulta curioso que las bandas siempre tengan las mismas dificultades para encontrar bajista. Incluso Queen probó 3 distintos antes de encontrar a John Deacon. Mike Rose, compañero de Roger Taylor de este Reaction, llegó a tocar en directo en 3 ocasiones. Las 3 fueron en 1970, aunque la primera actuación fue anunciada con el nombre que el grupo tenía antes de la incorporación de Mercury. Abrieron el concierto con Stone Cold Crazy, pura guitarra adrenalística. Es un tema de los Urecage, la banda de la que había formado parte Freddie Mercury con anterioridad de Soul Milk Sea. En la segunda, lo hicieron junto a Maud Oatley, una banda a la que telonearon con frecuencia en varias de sus giras, y con la que colaboraron en ocasiones. Ya en la tercera, fueron anunciados como Queen, aunque fue la actuación donde se despidió Mike Rose. Después vinieron Barry Mitchell, que los acompañó hasta el 71, y un tal Doc que figuró en otras 2 actuaciones, una de ellas como telonero de Yes. Con ello dieron paso al tímido Deacon, que llegó con un amplificador de fabricación casera, y una humildad que secaba las asperezas. Solo un año antes, había entrado Freddie Mercury a formar parte de la banda, que hasta entonces se llamaba Smile, ocupando el puesto de Tim Stafford, compañero de estudios en el Ealing College of Art de Londres. Tim había encontrado otra formación llamada On Pibon, que satisfacía sus intereses tanto como Smile los de Mercury, aunque este se encargó inmediatamente de proporcionarle realeza a la sonrisa y transformó a Smile en Queen. 6. La verdad es que, por un momento, había conseguido evadirme del follón que se estaba organizando en la entrada del Dominion Theatre, aunque sabía que, tarde o temprano, la demofobia iba a terminar reclamándome, y con ello una terrible sudoración. Además, lo sudo todo por la frente y brilló como en los anuncios de bebidas energéticas, esos que llevan unas melodías que pretenden conquistar la sed del espectador y convencerte de que el efecto sonoro de una lata de refresco ese que se escucha en el televisor. Seguro que profesan el sonido y lo doblan, no sé cuántas veces por encima de su intensidad real, para obtener un efecto como el conseguido en Bohemian Rhapsody, donde los propios miembros de la banda eran los que hacían coros. Si consideramos que, simultáneamente, aparecen unos cuerpos con los torsos desnudos, que en nada se parecen a los lúcidos por Robert Plant, David Bowie, Jimi Hendrix, el propio Mercury e incluso Ian Anderson y el de la Velvet Underground, uno llega a sentirse bárbaro en su propio reflejo. La única relación que se les puede sacar, es que se ha normalizado tanto el préstamo de lo que entonces fueron sus canciones, que ahora se permiten el lujo de tomar esos torsos bárbaros para llenar ni 30 segundos de promoción. Seguramente, si uno se fija en ese concepto de promoción, Queen está infinitamente más próximo al largometraje que a los anuncios seriados. Recuerdo que me acojonaba con la introducción del vinilo que grabaron para la película Flash Gordon. Creo que fue Mr. Miami, el manager de la banda, el que los propuso al productor de la película Dino De Laurentiis, para este asunto de la banda sonora. Se había tomado como referencia al héroe del cómic de ciencia ficción de los años 30 y resultó que a la cinta de Michael Hedges le vino muy bien el airecillo interplanetario que llegaba desde el hilo musical. Esa portada amarilla con el rayo rojo, me atormentaba desde antes de saber que era obra de los visionarios. Creo que esto cae por el 80, y solo un año más tarde en el mismo año del conflicto con el general Vidal aparece el Greatest Flicks, una maravillosa recopilación de todos sus videoclips hasta la edición de Flash Gordon. Aunque para mí, los videoclips no tenían nada que ver con los anuncios, no negaré que en la actualidad tienen cierto carácter promocional, lo cual es una característica que tampoco negaré al grupo. Sin embargo, no estoy de acuerdo, ni en su momento ni ahora, con las críticas que recibió la banda cuando se lanzó el álbum Flash Gordon. Más aún cuando siempre hay detrás una protegida caja de casualidades que alimenta el buche de algún productor interdisciplinar. Unas críticas que se agotan en su empeño por condicionar el gusto del público. Sin embargo, la historia del periodismo se equivocó con Queen, cuanto más se arremetía contra ellos más les aclamaba el público. 7. Estaba ahí cuando recibió otra sacudida más. La cola de acceso al musical se estaba reconcentrando, y aunque no olía igual que en los autobuses, en la loma que probablemente solo yo respiraba me daba la sensación de estar criando yardas por momentos. Supongo que mis miedos tampoco ayudaban. Sentir que miraban como se me empapaba la frente desde XX cabezas por delante, era equiparable a sentir asistentes pellizcos justo detrás de las orejas.
Por supuesto, sin contar las cabezas que me dejaba atrás, aunque sabía que no podía verme la frente, eran miembros de la masa, como tales, parte de la complicación. Por suerte para mí, el haber recordado el Greatest Flicks me transportó de nuevo a una distancia considerable de la muchedumbre. De entre todas, Queen había sido la primera banda en impregnarme la retina de fotogramas, la primera en grabar un videoclip. Lo que hicieron en el 75, en plena efervescencia mental. Todo empezó cuando Mercury le hizo llegar una copia de Bohemian Rhapsody al disc jockey londinense Kenny Everett. Aunque habían recordado que no la emitiría por radio, parece que finalmente no se hicieron caso. Da la impresión, si es que llegó a tener lugar este pacto entre caballeros, que alguno de los dos sabía que iba a suceder. Son cosas que no dejan de sorprenderme. Más que un pacto entre caballeros, yo prefería imaginar que lo que realmente había sucedido era un vuelo entre pinchadiscos de radio local y la todopoderosa Radio 1 de la BBC. Seguro que mientras Kenny Everett rabiaba más de una decena de veces la copia de Mercury le había hecho llegar, David Eddie Hamilton, el disc jockey de la BBC, estaba reunido con su productor musical, Paul Williams. Los veía haciendo una pausa después de haber estado escuchando la última remesa de discos que había llegado a su despacho en la Broadcast House, diciendo cuál sería el nuevo tema de la semana. En esas que entraba en escena Eric Hall, promotor de mí, por la puerta del despacho con una copia del vinilo de Bohemian Rhapsody. Puedo imaginarme la conversación, después de oír lo que Eric les traía. ¿Somos los primeros en tenerla?, diría David. No, contesta Eric. No pude evitar que Kenny Everett la radiara durante el fin de semana. Bueno, no importa, diría David. Al fin y al cabo, la Capital Radio es una emisora local y, además, los fines de semana la gente se preocupa más de saber cómo le ha ido a su equipo que del último estribillo con el que los bombardeamos. ¿Pero te ha gustado? Lo que me gusta es haber encontrado la canción que buscábamos para el programa de las 2 próximas semanas. Después de la filtración, y tuviera o no lugar esta conversación, fueron dirigidos por Bruce Gowers, para grabar el videoclip. Otro punto de inflexión en mi misticismo musical. Concebían la realidad como un montón de orificios sensibles. Sensibles al relleno de imaginación que a través de un extraño alambique pautado, destilaban desde la cara oculta de la clave de sol. Pero de entre todos los trabajos que se propusieron hacer en un videoclip me fascinó el I Want to Break Free. Verlos desfilar vestidos de mujer me relajó los esfínteres. Mientras Deacon salía a echar toda una mujerona en edad de merecer. Brian May se deshacía en los rubros de una feminidad exacerbada. Pero esto permitiría a Freddie seguir copulando con la aspiradora que utilizaron para rodar el videoclip, a la vez que se aterrizaba los pechos con una suave caricia, resultado del roce de la parte interior de sus brazos con su nuevo apéndice. Para rematar, lucía un burlesco bigote que hacía lo propio con la casposa serie británica de la que tomaron la ambientación, Coronation Street. Entre los trenes, una inocente colegiala que se encargaba de subir el ánimo bajo el calzón del espectador. Con todo lo que aparecieron durante años en los medios de comunicación, no llegaron a mezclarse demasiado con la prensa. Bien es cierto que existía una atracción constante entre el deseo de grabarlos en entrevistas y su apetito por la provocación gratuita. Aún así, nunca congeniaron. Incluso, decían que sus canciones que no les gustaba la Guerra de las Galaxias. Quería imaginar que, fruto de una alianza con la resistencia, preparaban la sublevación de los pueblos oprimidos contra el director Ming, el villano que aparecía en Flash Gordon, liberado al planeta Mongo. Seguro que, en la intimidad, lo comparaban con cualquiera de los directores argentinos que consecutivamente asaltaban el poder. De buena gana, Roger Taylor habría hecho unas declaraciones similares en contenido, aunque no sea este el caso. Se les notaba más cómodos en compañía de los hombres Al que en cualquiera de los despachos de las discográficas con las que trataron. En su momento, compusieron el tema de Atom to Lex, para el álbum Anecta de Ópera, en el que comentaban las peripecias de un tipo que les escamoteaba la sangre a Superpone, aunque nunca se haya demostrado lo uno ni lo otro. Sin haber sido consciente de que la cola del teatro avanzaba, mientras el sudor se secaba a través de un refrigerio constante de evaporación, alcances la entrada al Dominion Theatre. Me quedé observando un tipo que estaba justo al final de la calle, en mi misma acera. Paseaba como cualquier otro, sin embargo me fijé no sencillamente porque era ciego. Iba dando bandazos sin llegar a separarse nunca de la pared, obligando a que la gente se fuera apartando su paso. En la distracción alcancé el vestíbulo. Justo antes de entrar, pasaban un pequeño libro de mano que estaba verdaderamente bien. Hacía un repaso por toda la parte técnica y artística del musical. De todo lo que no había podido evitar leer del libro de mano, el ciego me recordaba a uno de los personajes del musical, un tal Galileo, no por el mensaje que iba a lanzar en cuanto empezara el espectáculo, sino por la ceguera que mostraba en común el tipo que paseaba con el verdadero Galileo. En un segundo vistazo al libro, observé que no tenían en realidad nada que ver. Ni el chico que interpretaba el personaje de Galileo era italiano ni inventaba telescopios por los que observar el futuro. Precisamente, ese Galileo que me había venido a la cabeza había tenido todo lo contrario, mostrarme el pasado del universo. Después había un pequeño resumen sobre la obra que preferí no leer, para no contaminarme en perjuicios. La primera impresión fue muy gratificante al observar que ya conocía a los técnicos que trabajaban en él.
Estaban Mark Fisher como diseñador escenográfico, Arlene Phillips como coreógrafa y una iluminación que corría a cargo de Willie Williams, que la última vez que lo había visto metido en un concierto era capaz de darle relieve a los parches de una batería. Ya me sonaba menos Timo Child en la sección de vestuario, aunque por el momento era exuberantemente elegante. Remataba el conjunto Steve Sidwell, dedicándose a la orquestación. Algo verdaderamente hermoso tratándose de Queen. Y en la cuestión de sonidos estaba Bobby Alkitten, que, por lo que decía, tenía una larga trayectoria en teatros. Casi me estaban tomando las entradas de la mano, cuando pensé en las constantes insinuaciones que la banda se había dedicado a desarrollar. Me ponía como loco el intuir una realidad como la que ellos imaginaban, paseando por un inframundo repleto de vida y una sintonía en orquestación constante. Así, volvía a estar en una dicotomía de realidad, la que ella sabía y conocía fuera del teatro y la que me esperaba tras sus muros. La misma disyuntiva que había tenido al escuchar por primera vez Bohemian Rhapsody. Fue en el 85, en Río. La opereta me había llevado a galope desde Amerto Falla Radio Gaga. Me dejaron desintonizado en una conmoción de frecuencia completa. Tambaleándose, casi caigo del vaivén que había recibido. Me hacían siempre lo mismo, rajarme por la mitad sin respetar los ejes de simetría. Notaba que desde atrás me pedían paso, así que no me dejaban otra opción que la de seguir caminando hasta alcanzar las butacas. Parte 2. Fragmentos de futuro. Tuve un sueño cuando era joven, un sueño de ilusión, un resquicio de esperanza y hermandad, y visiones sobre una dulce unión. Pero sopla un viento frío, y caer una lluvia oscura. Eso le muestra a mi corazón lo que ellos le han hecho a mi sueño. Así que dadme vuestras manos, entregarme vuestros corazones. Estoy listo. Hay una única dirección, un solo mundo, una sola nación, una visión. One Vision, a Kingdom Magic. 1. Iba a empezar y no paraban de lloverme recuerdos. Estaba sentado en esas butacas fruto del capricho, el de Cliff Richard, fundador de The Drifters, al pedirle colaboración a Freddie Mercury para el musical Time. Esa había sido la única actuación que Freddie Mercury había hecho en solitario en el Reino Unido. Por eso y porque amaba todo lo que los hacía volver a mi regazo estaba hoy ahí. Cuando actuó lo hizo en este mismo teatro, eso bastaba para que Wish Rocky se exhibiera al amparo del mismo telón que entonces. Respira hasta sentirme cómodo y esperando con la cara serena de un primate bien aseado, despaché los mismos segundos secándome el bigote de sudor. Sabía que los que estaban ahí detrás eran los mismos que le habían dado consistencia al fluido rosa que Pink Floyd concebía tras The Wall, los mismos que con unos pocos focos le sacaban el camaleón a David Bowie. Podían no parecerte virtuosos, pero qué duda cabe que sonaban como si el guitarra de The Who, Pete Townshend, estuviera aporreando la guitarra con su característico movimiento de brazo derecho, a la manera de las aspas de un molino. En sus movimientos estaba el significado de la vida, la leyenda en una coreografía. Un mundo en el que el traje no diferenciaba al hombre de la mujer, aunque a mí me sigan pareciendo almas irreconciliables a desmedida. Entre todas esas vetas que se podían sudar y tocar, nacía una sinfonía que recordaba a la metrópolis de Fritz Lang, a su esclavitud, a la aberración del poder y el intelecto. Sabía que no podía haber sido de otra manera. Irremediablemente callas como un ladrillo a un espacio que hacía lícita la mascarada que los actores proponían. Ni Mark Fisher, montando sus escenarios de impresión, ni Willie Williams iluminando la dicción del espectador, podían lograr solos algo así. Quizás y generar un juego de sombras que no tuvieran nada que envidiarles a la mejor luz hogareña. Tampoco con Arlene Phillips, aprovechándola todo para sus coreografías, encontraba justificación a lo que estaba sucediendo sobre el escenario. Siquiera Steve Sidwell, desplegando orquestación, Timo Child, llenando armarios, ni Bobby Alkitten, sonorizando esa ambrosía auricular, habían podido ecualizar algo semejante. Tratándose de unos cables que no iban a parar a una mesa de mezclas, se encontraban con algo que estaba más allá de los 2 palmos de cintura que se esperarían. Tal vez, el señor, el guionista del musical, supiera algunos nombres e indicaciones para alcanzar la dimensión a la que te transportaban, pero nada más. Me deja por completo al mundo gaga, un mundo al que sé fácilmente sensible si también lo es uno de las caricias del mercado. Sensible a una sociedad que latía paciente a la espera de su salvador. Con sensaciones que fluían a granel, resultaba indudable que en todo que generaban era infinitamente más complejo que la suma aritmética de cada una de las partes. Era enormemente reconfortante sentir que, durante unos instantes, todo lo que había experimentado alguna vez existía a la sombra de un señor telonero. Ciertamente, el tiempo, en cualquiera de sus formas, grano de arena, número cardinal, sombra o distracción, era indistinta al hecho histórico que, por actos, germinaba sobre el abono del escenario. Me habían mostrado un mundo en el que la conducta del consumo había alcanzado su frecuencia umbral, aunque para mí era perfectamente discernible la quinta esencia que se derramaba del recuerdo viviente de Queen. Partir de aquí solo la compañía Global Soft, el constructo empresarial ideado por el señor B para simular lo que fuera del teatro, sería una enorme jeringa que inyectar capital sería la encargada de hacer que el planeta Mol mantuviera viva la máxima expresión de una homogenización económica lograda. No era difícil digerir todo lo que el musical de arrojaba en un instante si mantenía la referencia que acababa de dejar momentáneamente en la calle.
Sin embargo, era una globalización que afectaba directamente a la sensibilidad por la música, bueno, que digo, igual de sensible ante el estremecimiento del vello corporal. La misma que reducían las ganas de vivir en libertad a los personajes del musical. Parecía sujeto, calculado, programado para la parte del instinto. Sin embargo, entre el suministro constante de melodías, principios y trajes a medida los mismos que Globalsoft se encargaba de distribuir, existía un conjunto residencial que adolecía bajo las catacumbas de Gaga. Conscientes de la otra posibilidad de vida que no les mostraban, sentían que había algo más allá de los ritmos pregenerados, algo que quizá estaba sujeto al azar y a la música. Una gente que cree en poder volver a oír los instrumentos que una vez llenaban, hasta rebosar, la franja acústica. Hablaban de otra era, de la edad de la rapsodía, en la que los instrumentos no estaban prohibidos, aunque quizás sean los desafines demasiado extendidos en el tiempo. Por eso, los bohemios, se mantenían en lucha. Aunque no existía una verdadera militancia, siempre había algo organizado, algo que rivalizaba con las fuerzas de seguridad de Gaga. Me llenaban de vida, me traían la gana a través de un chorro incesante de latidos. Como tantos otros, no digo que no haya caído alguna vez en la misma torpeza, los bohemios proyectaban sus deseos, sus anhelos, en alguien que los sacará de la opresión del silencio, algo nada despreciable. Dicen que si alguien les traerá de vuelta los instrumentos que una vez fueron confiscados bajo la roca viviente. Saben que desde los rincones donde el viento sopla, desde los rotos donde reside la pobreza, llegará Galileo, el soñador de la salvación. Todo ese aluvión de conceptos y futuros retrospectivos me habían golpeado fuerte en la sien. Me encontraba en un margen temporal distinto del que cualquier sesión de espectáculos nos obliga a padecer. Habían vuelto a hacer lo mismo casi XX años después del primer encontronazo que me propinaron. Se puede decir que, con el tiempo, yo debería haber crecido, pero realmente eran ellos los que se habían crecido, e incluso mi butaca se había ensanchado por momentos. La demofobia me había huido despavorida, mientras los reposabrazos del asiento se fundían en una alación parecida a la que decían que las vallas de contención del concierto gratuito en el Hyde Park. Es fantástico volver a sentir algo así, aunque no sea el Hyde Park del 76. De cualquier manera, por aquel entonces yo todavía no conocía a Queen. Durante algo más de 2 horas había recibido una inyección tan comprimida en el tiempo que había llegado a sentirme como el personaje creado por el escritor Anthony Burgess para su obra La Naranja Mecánica, en la que Alex, un joven enamorado de la agresión, la violencia gratuita, era sometido a una terapia de choque para remediar sus repentinos brotes de ultraviolencia. A él, lo tomaban de los párpados y me mostraban ininterrumpidamente, y a la escucha de una de sus canciones favoritas, la Quinta Sinfonía de Beethoven, una serie de imágenes de crudeza extrema que lo reconvertían en un ser aparentemente sociable y sensible al sufrimiento ajeno. Sentía que me hubieran hecho lo mismo. Me habían tomado de los párpados, proyectándome una dosis completa de la videografía de Queen. El Greatest Flick del 81 y del 91, desde el principio hasta Flash Gordon y desde A Kind of Magic hasta Innuendo, todo en una única sesión maratoniana que había durado tan solo ese rato. La sesión no resultó en absoluto terapéutica, todo lo más fomentaba mi admiración por ellos. Era grandioso, y me hacía sentir de las mismas dimensiones. El musical resultaba con Innuendo y Bohemian Rhapsody, sublimada el sentimiento hasta un estado previo a la condensación, recogiendo todos los vapores que pueden llegar a desprenderse de un cuerpo a lo largo de una vida. Para mí, a lo largo de cada concierto. Y ahora, esto. Tanto Innuendo como Bohemian Rhapsody condensaban de una manera similar. Condensaban en el tiempo la presión procedente del bombeo de sangre que se genera a través de la rabia contenida, incluso hasta la anestesia correspondiente al cambio de percepción que producen las drogas. Nos entremezclábamos. Ellos eran yo y yo era ellos en un solo instante. Podía disfrutar de sus vestiduras tanto como de su piel, incluso pasear parejos entre decorados. Quizá la coreografía me quedara holgada, pero restándole el temor al terciopelo y a la torcedura que pueden padecer los actores, me dejaba llevar con una naturalidad que lo hacía tan mío que temblaba presa del placer. No había intermedios ni rivalidad, solo Queen, solo yo. De entre todo el elenco, había una figura que me cautivaba de sobremanera. Esa preciosa Killer Queen, con un torrente de voz a lo Nina Simone, que, aunque no representaba nada de lo que inspiraban los bohemios, se plantaba sobre las tablas haciendo de la reconversión de los personajes disco lobos algo propio de la mismísima realeza como siempre ha sido. La fuerza de la guillotina corría por el cañón en forma de garganta que le soportaba la cabeza, hermosa aunque verduga. Como cualquier miembro de la realeza o señor feudal que se preste, disponía de un aliado aún más perverso si cabe, su lugarteniente Casobi, responsable a su vez de las fuerzas de seguridad de Gaga. Un ser despreciable, pero hermoso en su negrura y horror. Así, todo el aparato represor de Globalsoft contenía los sueños de libertad que se desprendían de cada uno de los fragmentos inconexos que Galileo, en su delirio, iba lanzando al aire. Durante la obra, la Bohemia Meat, la rebelde Scaramouche, Britney el luchador y Pop el buscador, derramaban su voz sobre la homogénea superficie del planeta Mol, todo un derroche. Notaba cómo los focos iluminaban sus rostros, y me iluminaban a mí también en su gira, y entre haces me encontraba feliz al sentir que había vuelto a disfrutar de lo que Queen me regaló durante años. Me sentía acompañado entre butacas.
Tenía ganas de gritar, quería aprovechar todo ese aire que de repente sobraba. Tenía tantas ganas de sacarlo fuera que incluso llegué a pensar en la posibilidad de cambiarlo por un rato más de espectáculo, quizá algún que otro fragmento de futuro. Era agradable notar que la sinfonía llegaba como las armonías clásicas, esas que se lanzan desde la órbita del palco al vacío del espacio. Atravesaba, perforaba las telas del sentimiento. She recibía casi como un componente electromagnético que, cruzando la distancia por ti cerca de la vejez, viajaba hasta refrescarte el ánimo. Entonces, parpadeé. Salí de mi atolondramiento y recuperé la visión del interior del teatro. Parecía que el mismo Bruce Gowers, el director del videoclip de la sobremerecida Bohemia Rhapsody, me hubiera mantenido en latencia durante el musical, sosteniéndome los párpados como Alex. Me era completamente imposible recordar otras caras que no fueran las que se correspondían con las que acababa de ver sobre el escenario colapsado en el recuerdo. Me levanté para ir saliendo. No diferenciaba por dónde acababa de entrar. Desconocía junto a quién había estado sentado, y notaba que ella me venían los sudores. Me marché rápido. Salí del Dominion Theatre y regresé al hostal en el que me había hospedado desde que llegué, hacía ya 2 días. Solo representaba un poco de intimidad para recapacitar sobre la opresión del silencio. El orden de las cosas había cambiado. Cuando durante años me había visto incapacitado para disfrutar de todo lo que se relacionaba con Queen, este musical, de alguna manera, sí me había dejado hacerlo. Supongo que de todo lo ocurrido, fue el propio disfrute de lo que me distrajo los miedos. Realmente nunca me importó cómo concebían sus composiciones, pero sí es cierto que sabía que estaban siempre en consonancia con la personalidad del grupo. Hay guitarras que suenan a Queen, bajos y baterías, quizá voces Edor suman todo de un golpe de techo, pero nada que explicara su dualidad. Si uno tomaba la decisión de pararse a entenderlos, caía en una contradicción. La de encontrarse con una explicación que le hiciera perder el halo extravagancia que desprendía el conjunto. Estoy convencido de que como todas las bandas que se han subido a un escenario sino parece que no hayan existido, podría haber compuesto canciones a partir de un acorde de guitarra que les resultará atractivo, sugerente en la postura y la forma que genera sobre el mástil. Sencillamente fruto de una estética que a ellos les pareciera afín a la provocación, un gesto que les permitiera jugar un rato más con la percepción del espectador. Unos artistas que terminaron convirtiéndose en trabajadores de la grandeza, de la desvergüenza y el glamour. Con una pretensión satisfecha hacia ellos mismos y un público que los contemplaba embelesados por su forma. Ya en la habitación del hostal, me desplacé, encendió un cigarro y, acariciando mi manojo de llaves, me desplomé sobre el camastro. Recurro siempre al bailoteo de este llavero entre mis manos, fruto de mi obsesión por llevarme un recuerdo de todos los hostales en los que me he dejado caer. Esta era la primera vez que consiguió disfrutar de un espectáculo sin acudir veloz a la demofobia. Tenía las axilas bien secas, y ningún extraño humor que me impidiera o dispersara. Aún así, y como no conseguía concretar el origen de mis dudas, decidí acostarme sin resolver lo que realmente me inquietaba. Asumí el sueño como una opción bastante oportuna en un ejercicio de autodisciplina horizontal. Aún no había dejado caer al suelo el llavero, cuando ya estaba abriendo los ojos. La disciplina no había durado mucho, y recién estaba en vertical. Como lo había deshecho unos instantes antes, volví a ponerme los zapatos metiéndome bien los cordones por dentro. Me costaba un poco coordinarme, así que decidí salir a pasear un rato en busca de un poco de sueño conciliador, evitando darle vueltas a la cabeza, las mismas que hacían rotar el insomnio. Empezaba a confundir las cosas. Que Queen estuviera cerca. Quizá entre bastidores, quizá alguno de los que había salido a escena resultaba ser uno cualquiera de los miembros de la banda. Seguir caminando hacia el teatro. Suponía que, a estas horas, ya estaría tranquilo. Todo estaba como esperaba, despejado, como el cartelón del musical a su vez lo estaba de miradas. Me fijé detenidamente en el que habían colocado sobre la entrada principal del Dominion Theatre y de entre todos, me encaprichadé con uno de los nombres. Justo el que aparecería detrás del de Queen, señor B. En el momento en que lo obtuve localizado perdí el interés. Lo cambié por la estatua que había sobre el cartel del teatro. Desprendía la silueta que se suele mostrar de Mercury. Me fijé el que como siempre llevaba el micrófono. Llevara lo que llevarse entre sus manos parecía que todo le iba al terminarse al llegar al extremo del soporte del micro. Allí descansaba un grito de satisfacción que emanaba desde la raíz de la expresión. Pero eso no sucedía, no se terminaba. Porque no era casual que cantara con tan solo un trozo del soporte. ¿Qué pasaba con toda la fuerza que lo había roto? ¿Dónde estaba? Sentía que no tenía nada que ver con la fuerza en sí misma. Más bien era una concentración tal de sensualidad que el propio micrófono había tenido que decidir entre quedarse mejido o dejarse llevar por el ansia de que de repente lo doblaba en su rigidez. Así, el soporte, el micro y Mercury, dejaban de ser eso que los nombraba y pasaban a ser la luz del conjunto que toda escena necesita, la misma silueta que seguías cuando llegabas al extremo de la barra de micro. Pero todo eso que en un momento se puede llegar a amar podía llegar a hacerse sublime y evaporarse en esa efervescencia de felicidad de la imagen de producía. Una montaña rusa que circulaba por los raíles de la moralidad tirando del silbato de una locomotora a la que no le importaba llegar a la siguiente estación. Un sonido que invadía desde el instante en que entraba en uno, haciendo que el cuerpo clamara por estremecerse en público.
Yo me quedé anclado en el extremo de ese soporte roto y no paró de alimentar las ganas de respirar que ese instante me regala. Me detuve un instante para disfrutar del oxígeno que había tomado prestado de la estatua cuando observé como un hombre, con un chándal gris de capucha y una cazadora vaquera, salía por una de las puertas laterales del teatro. Estaba en el extremo opuesto de la calle, cuando le vi aproximarse hacia una de las farolas de su misma acera. Ya le estaba viendo soltar el candado de la bicicleta que estaba junto a la farola, cuando uno de los cordones me sorprendió haciendo gala de su traicionera existencia. Al retomar la verticalidad, el hombre había desaparecido tras el pedaleo de una bicicleta que parecía de las de siempre. Pasaron unos minutos, y fue solo más tarde, cuando pensé que podría haber dado unas voces para preguntarle sobre alguno de los chismorreos de entre bastidores. De seguro, formaba parte de la compañía teatral. 8. Justo unos instantes después, empecé a encontrarme cansado, me sentía como si hubiera echado una jornada completa de trabajo. Quizás solo hasta la hora de comer, porque al igual que el que sí trabaja, yo, por efecto de la madrugada y el insomnio, tenía una hambre muy parecida en su atrocidad. Entonces, y olvidando el tropezón con los cordones, volví al hostal para ver si conseguía terminar simultáneamente con el hambre que me solicitaban el bajo vientre y mi habitual ausencia de sueños. Estando en la habitación ya casi me tenía por satisfecho, así que bastaron un par de sacudidas para sacarme los zapatos y terminar el día. Me dejé caer sobre el Morfeo almohadillado que ahora se comercializa en formato de XC por 180 y apagué la luz. 9. No había cambiado nada. Era ya la mañana siguiente y todo continuaba igual. Además, la noche me había creado en abundancia la halitosis y eso me hacía sentir poco amoroso. Sé que anoche debería haberme atado bien los cordones, sin embargo, volví a remetérmelos con esmero por los costados. Parecía que buscaba una causa justificada para el tropiezo. Con la misma torpeza de siempre, bajé a la calle con la idea creciente del señor B reduciendo sobre en el cartelón del teatro. Justo después, pensé que ir a comprar el periódico podía recortarme algún dato nuevo, solo si las críticas lo relacionaban con sus anteriores trabajos. Quería leer los comentarios sobre el musical y ver si decían lo de siempre, recalcando que es algo que, sin duda, se parece mucho a sus anteriores trabajos, o que, por el contrario, con todo el talento que tienen sorprende que no hayan sabido salirse de lo que antes tanto les gustaba a los mismos críticos. Era una referencia que, si se utilizaba en forma menos habitual, ayudaba a no emplear sus mismas palabras y perspectivas, esas que tanto hunden y engrandecen. Con todo esto, he recordado las críticas que le hicieron a Mercury cuando colaboró en el Royal Ballet de Londres. Fue en una de esas funciones benéficas en las que tanto participaron los miembros de la banda, con excepción de alguno. Creo que fue durante el 79, justo el año en que sacaron su primer álbum en directo, Live Killers. Mercury tuvo el atrevimiento de subirse junto a los bailarines mientras sonaban dos temas de Queen, Bohemian Rhapsody y Crazy Little Thing Called. Las críticas fueron excelentes, aunque según dicen fue algo bastante pobre. Verlo sobre las tablas no dejaba de ser un espectáculo glamuroso. Así, me puse a leer lo que decían para contrastar opiniones. A fin de cuentas están para eso. De entre toda esa palabrería, encontré algo que me sorprendió gratamente, era una especie de regocijo por el hogar. Trasladaban el espectáculo a Madrid, al Teatro Calderón, y yo justo acaba de mudarme a un pequeño apartamento, de esos que tanto abundan en el barrio de la Latina, en la calle de Toledo, justo donde empieza el rastro. Mientras, se seguiría dejando en cartel el musical Where is Rocky U. Una vez leídas las críticas, era algo incuestionable. 10. Ni aun habiendo leído las críticas resolvía mis dudas. Había algo entre pregunta y pregunta, telón y telón, que me hacía desconfiar de todo lo que envolvía al musical. Me había devuelto XX años atrás y no podía creer que todo partiera de la cabeza del señor B. Sabía que Brian May y Roger Taylor estaban por medio, pero el aroma de la banda no podía salir solo de ellos dos. Para mí no era aceptable. Sabía que había algo más, y me propuse a encontrarlo. Ya en la entrada, yo misma me había bombardeado con la incontinencia del adolescente, en un desprendimiento de recuerdos que casi me sobrepasa. Durante el musical me había sentido bien vivo y ahora no paraba de darle vueltas a la nuez. Mientras empezaba a pensar en el regreso a Madrid para continuar con mi fascinación, había algo ronda nombre que me hacían crecer unas incómodas dudas hacia el guionista. Ni siquiera yo sabía cómo planteármelo para reflexionar con claridad. Sabía que, como en todas las empresas de gran magnitud, ya se comentaba en prensa y otros medios, que se estaba considerando la posibilidad de continuar con el musical y resolver ciertas incógnitas que en él se dejaban. Así, antes de nada, empecé a cavilar una posible resolución del musical. Tenía que inventar algo lo suficientemente bueno y atractivo como para que en una primera lectura el señor B afectara a reunirse conmigo. A su vez, esperaba que resolviera las dudas que tenía. Quizá no conociera en profundidad la estructura del musical, pero sí a Queen. Aunque partía de la base de las estructuras múltiples, lo que más me interesaba era que sabía que la banda ya había colaborado en musicales mientras todavía funcionaban. También en cintas de corto y largometraje o en otros grupos. Mientras Roger Taylor se había dedicado a montar una banda para los periodos de entre giras de Queen, los demás colaboraron en otros eventos antes o después.
Con esta formación, que Roger Taylor llamó The Cross, evitó varios álbumes. Se ha dicho que habiendo hecho ya lo que había salido con Queen, The Cross podría haberse quedado en los locales de ensayo. También John Deacon, aunque ya en el 86, colaboró en la banda sonora de una película que trataba sobre un as de la aviación, creación de W. Jones. Mercury empezó bastante antes. Creo que durante el 78 le produjo su primer disco al cantante de musicales Peter Straker, publicado como Tizones on B, y no es la primera vez que oigo esta frase. En el 79 realizó la colaboración con el Royal Ballet de Londres y volvió al musical junto a su amigo Cliff Richard. Mientras, Roger Taylor siguió sacando discos con The Cross, y Brian May, durante el XC, intervino en una de las tantas versiones que Macbeth ha padecido. Ciertamente, en cuanto a la autoría de esta obra, existe tanta gente que estaría dispuesta a asomar la cabeza, desde la biblioteca en la que estudian a Shakespeare, que este último ha dejado de tener importancia a la hora de atribuirle o no la autoría. Todo esto, sumado a la banda sonora de Flash Gordon y la posterior de Los Inmortales, me daban una idea de la interdisciplinaridad de Queen. Estaba claro entonces. Las líneas generales para la resolución del musical, al igual que Queen, tenían que pasar por todo lo que, de una u otra forma, había fluido la banda a su vez. No era capaz de entender su obra si no lo situaba temporalmente. La sensación de haber ido por delante de lo que se cosía más allá de los 4 acordes de los Beatles desaparecía. Solo así se podía observar la búsqueda constante que había mantenido por encontrar algo diferencial. A Queen solo se le podía creer en función de incrementos, que iban transportando por saltos cuánticos de energía, como los electrones y las partículas elementales. Partículas elementales como la carcajada y el grito. Igual, Brian May se quebró la cabeza durante años hasta encontrar un sonido característico y una superposición de armonías que diferenciaran su guitarra. Lo hizo tras haber escuchado algo parecido a lo que buscaba en el disco de Jeff Beck y No Silver Lining. Se esmeró hasta conseguir diseñar una guitarra que respondiera al feedback. Lo consiguió empapando las bobinas Huron de su guitarra en pegamento Araldite, consiguiendo esos maravillosos acoples sin pitido. Incluso talló unas hendiduras acústicas en el cuerpo de la guitarra para obtener una resonancia más próxima a las frecuencias medias del instrumento. Todo eso, unido a las monedas de 6 peniques que utiliza como tú hacia la conexión de los amplificadores Vox 30 en serie para conseguir un efecto de delay natural, le daban un toque fino de inglés, como los músicos tan estirados que contratan para las orquestas sinfónicas. En realidad, siempre envidiar a Brian May por su facilidad para hacer comprensible una melodía. Y cuando digo comprensible, no me refiero a que se pudiera entender, sino a una melodía a la que uno se hacía sencillamente sensible. Me venía la referencia de la música clásica oculta que dicen solo los entendidos. La grandeza de la música no residía entonces en nuestra capacidad para entenderla, sino en la capacidad para ser sensibles a ella, una cualidad que no se estudia en un conservatorio y para la que no se necesitaba educación alguna. Eso se desprendía de todo lo que alguna vez salido de su cultura en cultura musical. Porque todo eso que podía llegar a oír se desdoblaba sin un reflejo aparente sobre el escenario. No paraba de recordar cosas, como si el musical me hubiera dado una señal de germinación para la semilla de Queen que había plantado en la base del estómago. Había que aprovechar todas las relaciones y fijaciones que Queen había tenido con la armonía, el sonido de los mundos de ficción, para conseguir algo sugerente a los ojos del señor B, algo más allá del popcorn y el nuevo Edén. De repente lo vi claro. Hasta ahora solo habían aparecido en el musical cosas que tuvieran relación directa con la obra de Queen. Algunas letras, algunos personajes, algunos fragmentos inconexos en boca de Galileo. Y se lo mezclaba todo con las influencias que hasta la fecha habían tenido, y realmente se resolvía el misterio de la roca viviente. Tenía presente que el musical ya me había estremecido lo suficiente como para poder abordarlo sin más conmociones. Se me ocurría que acudiendo a la mitología podía encontrar algo que relacionara conceptos, y ahí estaba. Ya Mercury había recurrido a Mercurio, supongo que para él mismo y para inspirarse en la canción Seven Seas of Fire, como mensajero y guía de los muertos en el inframundo. Sin embargo, yo prefería aplicar algo parecido al musical para darle continuidad a la idea de la roca viviente, iba a recuperar de la mitología judía al golem. Ese ser sin sentimiento y de obediencia plena, con un cometido vitalicio, algo muy parecido a un catedrático, pero con habilidades no curriculares. No se podía desaprovechar todo lo que ya habían hecho los miembros del equipo del musical. Pensé que a través de Mark Fisher, el arquitecto y escenográfico, se podía introducir en escena el carácter inmaterial de Pink Floyd, porque siempre hay muros que demoler. Traduciendo al lenguaje de Led Zeppelin era algo comparable a la When the Love Breaks, cuando el que rompe hay que tener cuidado de no ser cogido en el desprendimiento, y aquí los iba a ver. Seguro que con buen juego de sombras Williams podría introducir transformaciones de los personajes como hizo con David Bowie. Recuperar esos naranjas y esos verdes era algo fundamental para conseguir la metamorfosis. Si los bohemios querían derribar muros, y quizás también Queen en alguno de sus directos, no fue un país dividido en dos paredes de hormigón lo que marcó un punto de inflexión en la banda, sino el concepto de estética que barajaban. Roger Taylor se inspiró en uno de esos dibujos que intentaba dar color al muro de Berlín, para diseñar la portada del álbum Jazz. Ya en los 80, Mercury y May llegaron a sentirse en Múnich como en casa.
Se contaba que sus constantes ideas venidas al Sugar Shack les ayudaban a hacerse una idea de cómo sonaban sus temas en una discoteca, les preguntaba el trabajo para realizar nuevos arreglos. Todo un cambio para aquellos que en su día se enorgullecía Ron de llevar la etiqueta sin sintetizadores. Posiblemente Mooney los acercara a Hot Space y a la música disco, en días en los que se decía que el rock había muerto. De entre la lluvia de ideas que me venía, me di cuenta de la constante recurrencia a Led Zeppelin como indicador y traductor de conceptos, y ahora me volvía a suceder. Quizá una prolongación del planeta Mole en forma de satélite sería interesante. Era un territorio nuevo que poblar de ideas y que se me asociaba con fuerza al nombre Black Dog. Desde allí podía tomar la referencia para el inicio de la rapsodia. Llegaría en forma de destello. Un destello Kashmir que inundaría los despachos de la Global Soft, haciéndolos estremecer. Había que cuadrarlo todo, podía explicarle al señor B que durante el equinoccio de verano del futuro que él mismo proponía, cuando se diera esa situación de equilibrio entre la noche y el día, esa sería la señal para que la edad de la rapsodía volviera a florecer. Así, llegado el momento, barajarían desde el satélite Black Dog hasta el planeta Mol los herederos de la rapsodía, que serían una mezcla entre los Desgo, Mod Teople, King Crimson y Yes. Aparecerían arrasando con todo, como cuando Pete Townshend destrozó en el Earling Club de Londres su primera guitarra, un Rickenbacker que golpeó accidentalmente contra el techo del local partiéndose justo por el mástil. Galileo los liberaría para que, pasando por las manos de Tim Gottschall y Arlene Felix, encontrarán unos ropajes a modo de armadura en un torbellino de movimientos entrópicos. Para terminar, y bajo la batuta de Steve Sidwell, se orquestaría el asalto bajo un colchón armonioso que recordaría las grabaciones de Queen anteriores al 75. Lo más cercano es Miley 1984. Era indudable que había que terminar volviendo a los orígenes, por eso había que recurrir a la primera banda que tuvieron en común Brian Mighty Mestafell, 1984. Sin embargo, aunque realmente parecía un batido en el que se notaban los trozos, había un personaje al que no conseguía encajar, alguien con quien Smiley compartió escenario. Aunque se acercaba con facilidad a Brian May por la proximidad del instrumento, no conseguía casar con la banda. Todos los miembros de Queen, de una u otra forma, consideraban a Jimi Hendrix como alguien a quien tener en cuenta, pero en boca de Freddie Mercury, se entendía difícilmente esa reconocida admiración. Solo se me ocurría que la afinidad de caracteres y el desprendimiento de energías que se producía cuando ellos estaban sobre el escenario, los convertía en cómplices. Hacían que al espectáculo le brotara el glamour entre corcheas. Quizás el videoclip de Break Through lanzara un guiño a Hendrix, cuando la banda al completo aparecía montada sobre los lomos de un vagón de locomotora, recordando a My Train Are Coming, no era el locomotive Break de los Jethro Tull. Fuera quien fuese, empezaban a aparecerme almas gemelas, y aunque Jimi Hendrix se quemó en un suspiro, no creo que en su aliento se dispersara demasiado. Tal como me había venido a la cabeza, me entraron ganas de tomar café, un café bien cargado de espuma. Tomé aliento en la cafetería que, aunque sin terraza, tenía corriente. No debían abundar las cafeterías así en Londres, pero igualmente le vacié los servilleteros, llenándolos con las ideas que había concretado para la resolución del musical. Para mí, el musical nunca debería haber resuelto la incógnita sobre los instrumentos. Era absurdo plantear una continuación si la fuente del delirio propia de la edad de la rapsodía había sido hallada. Necesitaba hacer llegar al señor de todo el hervidero que me quemaba en la nuez. Tiro una vez más el servilletero, ya cabe vaciándolo. Fue el momento oportuno para levantarse y salir del establecimiento. Aún tenía que comprar el billete de autobús para Madrid, lo único que me podía permitir antes de mandarle la propuesta para el musical. Iba a darme una semana de plazo para esperar su respuesta, y si no la había, aún no sabía qué iba a hacer. Me fui directo a comprar el pasaje de vuelta. Llegando a la estación me pareció ver a Santiago, una visión. Era él, era Subchero esperando en la cola de la ventanilla. Durante unos segundos me quedé paralizado, como cuando había visto salir al hombre del teatro. Casi instintivamente miré hacia abajo y tuve la oportunidad de anticiparme a la caída, recogiéndome los cordones por dentro. Al levantar la cabeza, Subchero seguía ahí. Con su ramera de los estones y las armónicas al hombro, colgando de su cinto gastado. Él todavía no me había visto, así que me acerqué por la trasera y le tomé del brazo a la vez que le gritaba: "A ver los papeles, y no te muevas, cagón", le dije sin poder contener la risa. "¿Qué haces, boludo?", dijo Santiago girándose. "Ah, eres tú. Qué perdedor", me soltó agitando a la vez la cabeza. "Qué bueno que haces aquí, jugador", le dije mientras lo tomaba de los brazos. "Vino a unos recitales de blues", me respondió cansado. "¿Y vos?". "Lo de siempre. Me vine a ver musical de Queen", le devolví sabiendo que me iba a responder con una de las suyas. "¿Qué pasó?", dijo, empezando a recuperar el brillo de los ojos. "¿Se te cayó la estantería con los Queen pues que te sponsorizan?". "Va, déjate joder". "No, vino a eso y a conseguirte esa cromática que nunca aprendiste a tocar", me sorprendí a mí mismo contestando así. "¿Sabe lo que cuesta una de esas armónicas, boludo?", me respondió recobrando la cara de italiano retorcido que se le pone cuando le tocan la fibra. "Cuéntame. ¿Dónde estuviste?", le pregunté. Al minuto había cogido carrera y estuvimos hasta que nos cerraron la taquilla.
Era fantástico oírlo hablar, sobre todo oírla hablar de Cruz y de su universo de corazones rotos. Fue por ahí donde volvió a aparecer Queen, por las armónicas de Santiago. Como se ponía muy nostálgico cuando empezaba a hablar de algo que superaba el año de antigüedad, le daba por beber hasta reventar. Yo tampoco me resistía, y aunque tenía lo justo para el billete de vuelta, quizá también para un par de días más en el hostal, no faltaba Fernet con coca sobre la mesa del bar. Creo que era el único en todo Londres donde tenían Fernet y Amaros, licores que solo gustan a los italianos y a los argentinos. Entre sorbos soltó la historia de cómo había descubierto a Queen. Yo los había conocido por él, y Santiago por su relación con las armónicas. Me contaba que Tim Stafford empezó como cantante y armoniquista en un grupo que se llamaba Railroaders en el 64. Después, junto a Brian May, estuvo tocando en el grupo 1984. La banda se deshizo en el 68, aunque el año anterior habían dado un concierto memorable junto a Traffic, Jimi Hendrix y Pink Floyd, llamado Christmas on the Art, que a ellos no terminó de convencerlos. Después de eso, y junto a Chris Smith a los teclados y Roger Taylor a la batería, montaron Smile, la semilla para que Queen terminara floreciendo en el 90. Así, solo por las armónicas de Subchero, Queen había llegado hasta mí. Era delicioso remontarme hasta entonces. Había empezado diciendo que los escuchó en una grabación, aunque un par de sordos más tarde decidió que lo había leído no sabía dónde. Decía que no sabía cómo, pero sentía que las cosas lo eligen a uno. Amigas armónicas y anti-Queen, repetía riéndose. Qué grande estaba hablando de todo eso. La noche la pasamos rodada. Cuando se acercaba la hora de estar borracho, pensé en volver al teatro, a ver si me encontraba con el nombre de la noche anterior y resolvía algunas dudas. Subchero iba tan borracho, han jugado como él decía, que hubo que llevarlo hasta el albergue en el que se suponía que dormía. Después de dar 4 vueltas a la misma manzana eligió una dirección y resultó que encontramos un albergue, aunque quizá no fuera el suyo. Me pidió que lo dejara solo un rato antes de acostarse, así que me marché de vuelta al hostal, pensando que en la calle del teatro solo estaría ya el Dominion sacudiéndose los telones.